Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Aleluya. Hemos estado estudiando en esta semana la Parashá 18, Mishpatim, que se encuentra en el libro de Éxodo 25. Bueno, antes de Éxodo 25. Y hemos estado estudiando y hemos estado pues dando clases por internet de Mishpatim. Y hay algo que las personas que nos rodean pues observan y comentan y dicen: yo sé que voy a enseñar sobre la parashá que comienza mañana, Terumá, pero tengo un comentario sobre Mishpatim, que significa reglamentos, preceptos, ordenanzas. El Rúa quiere que ustedes y yo sepamos y que tengamos claro que todos los lectores de la Torá en el mundo moderno, en el mundo occidental, encuentran y comentan que muchas de las leyes de la Torá, como las que se encuentran en la Parashá Mishpatim, son duras, son primitivas. Hasta dicen: oh, eso es de mal gusto. Son arcaicas, dicen, abusivas. Dicen que las leyes reflejan un mundo muy diferente al mundo en que nos encontramos hoy, al mundo nuestro, a estos tiempos, a nuestra cultura. Entonces, aún hermanos hebreos y judíos dicen: no, ese es el Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Nosotros amamos a Yeshua, Jesús, al del Nuevo Testamento, que es y que habla de amor. No queremos saber de esas leyes y dicen que eso es ser esclavo. Pero cuando la Torá nos empieza a hablar y da por hecho la institución de la esclavitud, habla de vender a las hijas, habla de pagar ojo por ojo, medida por medida, el lector moderno como usted y como yo, como que se desconcerta, se desanima quizás, nos preocupa, nos molesta. Entonces, somos tentados a consolarnos con la noción, porque es una noción, no es la verdad, que las leyes estas desagradables, a nuestro parecer, han sido eliminadas y reemplazadas con el Nuevo Testamento. Así pensábamos, ¿verdad? Y que han sido reemplazadas por unas instrucciones, que no le decimos leyes, más agradables, más amables, más gentiles, más virtuosas, más nobles. Y como que nos gusta más esas instrucciones, esa parte del libro. Pero es lo contrario, amado hermano y amigo que nos escucha. La boca de Elohim habló cada mandamiento de la Torá. Él mismo. La sociedad humana cambia, sí. Evoluciona y cambia. Puede cambiar. Pero Yahweh no cambia. Cada mitzvah, que significa mandamiento en hebreo, es santo. Cada mitzvah es eterno, es para siempre. Tiene el cuño de nuestro Creador y nunca se acabará. Por lo tanto, cada mandamiento distila, huele a su esencia, a la esencia del eterno Adonai, del Creador, de Yahweh, de Yud Hei Vav Hei, y comunica una pura revelación de su persona.
Así que cuando yo leo la Torá y cuando usted la lee cada semana, estamos conociendo a nuestro esposo, a nuestro novio. Lo estamos conociendo más íntimamente. Y como usted y yo sabemos, no se puede conocer a alguien si no hablamos con ellos. Si él no nos habla. Si mi novio no me habla, yo no lo conozco. Y cada semana él me habla y él me dice que él es justo, santo, recto, perfecto, amoroso. Por lo tanto, yo no me puedo quejar de sus instrucciones, porque yo confío con mis ojos cerrados de que sus instrucciones son para el bienestar de su pueblo. Y no me puedo quejar. El estudio de sus ordenanzas, de sus leyes, que no nos gusta decir, pero es la verdad, de sus mandamientos, de sus instrucciones, es el estudio de nuestro Elohim. O sea que no solo estamos estudiando las ordenanzas, las instrucciones que Él nos da, estamos estudiándolo a Él. Oh, yo lo conozco a Él cada vez que Él me dice, hazlo de esta manera, hija, para que te vaya bien. Yo entonces digo, sí, papá. Wow, cada día me doy cuenta lo mucho que me amas. No es de la otra manera que nos quiere hacer pensar el enemigo. Enseguida que empezamos a descartar mandamientos, empezamos a editar a Dios y darle otra forma al Todopoderoso. Como si Él fuera un documento que yo pueda edit, no me gusta, quita, borra, saca. Empezamos a cambiar la imagen que nosotros pensamos es más apropiada de un Dios bueno, a nuestro parecer. Pero lo interesante y lo magnífico de la Torá es que la Torá tiene tanto ley como revelación. O sea, que nos provee reglas de conducta, pero a la misma vez nos expresa Elohim. En términos entendibles, en términos humanos. Eso fue lo que hizo Yahweh cuando le dio la Torá a Moisés para nosotros, para su pueblo. Él dijo, yo me voy a expresar de tal manera que me conozcan y me entiendan. Porque nosotros no somos capaces ni tenemos el poder de conocerlo de otra manera. Si una persona está consciente de que la Torá es la autorrevelación de Elohim al mundo, entonces puede apreciar la gravedad enorme de declarar que la Torá está anulada o que no está vigente. Porque si la Torá está anulada, pues no tenemos Elohim, no tenemos Dios. Porque Él es la Torá. Aún el mandamiento más pequeño está lleno de santidad, está lleno de Elohim. Declarar un mandamiento irrelevante o obsoleto rechaza la naturaleza eterna e inmutable de Elohim. La Torá contiene leyes de asesinato, eso estuvimos estudiando esta semana, de abuso, de maltrato a los padres, esclavitud, bestialidad, crueldad, incesto, muchas cosas que son muy desagradables. ¿Cómo puede ser esto? Nos preguntamos. Entonces, una santa revelación de la luz infinita. ¿Cómo puede ser? Hablando de esos temas tan desagradables. Bueno, Rab Shaul, el rabino Pablo, lo explica de esta manera en Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. El Talmud nos recuerda que la Torá no fue dada a los ángeles. En vez, la Torá fue dada a seres humanos, como usted y como yo, pecadores con serios defectos. La Torá habla directamente a la sociedad humana, a los pecadores, con todas sus arrugas y sus manchas y sus defectos. Y habla el lenguaje imperfecto. El Eterno es como decir, se bajó a nuestro nivel
y nos habla en un lenguaje que nosotros podemos entender, para entonces inyectarnos con la santidad de Elohim, inyectar al mundo con esa santidad. Tiene que descender de un lugar muy alto, el Eterno, a un lugar muy bajo donde estamos nosotros. Sin embargo, retiene y mantiene la esencia piadosa, santa, celestial, su esencia del carácter de Yahweh. Si eliminamos la Torá, me repito, es como eliminarlo a Él. Rav Shaul, el rabino Pablo, alude a esta esencia santa escondida dentro de los asuntos mundanos. Él le dice al pastor Timoteo, un joven discípulo de él, que la Torá es buena si uno la usa de manera legal, porque es un documento legal, en la administración de justicia, dice Pablo. Esto lo leemos en 1 de Timoteo 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, los que matan a sus padres. Dios nos libre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para cuanto se oponga a la sana enseñanza. Quiere decir, hermanos y hermanas y amigos que nos escucha, que la Torá no se puede eliminar, porque es la esencia del Dios al que le servimos. Amén. Y eso es una porción, ¿verdad? Un comentario, por así decirle, de nuestra Parashá Mishpatim. Mañana comenzamos a estudiar la Torá, la porción de la Torá que se titula Terumá. Terumá leemos de Éxodo 25 a Éxodo 27 y significa ofrenda alzada, una ofrenda o una porción separada, una ofrenda especial. Y en Éxodo 25, 2, el Eterno le pide a Moisés, que recoja una ofrenda. Y eso lo hemos leído en la palabra, ¿verdad? Mucho. Pero esta ofrenda era diferente al resto. El pueblo del Eterno ya recibió la Torá, ya recibió los 10 mandamientos y están en el desierto. Y el Eterno necesita tener un lugar consagrado, santo, separado, para ahí manifestar su gloria y reunirse con su pueblo. Y él le dice al líder, a Moisés, que recoja una ofrenda, pero miren qué interesante, Éxodo 25, 2. Le dice que esta ofrenda se debería de recoger solamente de aquellos que deseaban darla. Dice verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de todo el que la quiera dar, de corazón, con todo su corazón, de ellos tomarás ofrenda para mí. Esta colección, esta ofrenda tenía que ser de voluntad propia. No era un impuesto, o sea, no era un tax sobre el pueblo. No era ni siquiera un diezmo. Era una ofrenda voluntaria. Los diezmos son importantes y debemos de diezmar, porque lo dice la palabra. Pero terumá se da simplemente del corazón. Un dador verdadero no es motivado a dar. Yo no estoy hablando de los diezmadores, bendito el Rey por los diezmadores. Pero un dador verdadero no da porque anticipa un retorno en su inversión, como lo que hacemos en los negocios, ¿verdad? Yo invierto para sacarle una buena ganancia, un interés, un provecho.
Pero el dador verdadero en la obra de Elohim es una persona generosa que da a la obra del reino. Yo sé que este tópico es tabú para el no creyente. Se me acaba de iluminar esa oración, no está en mis notas. Esto es lo más tabú del mundo, porque empiezo a escuchar las voces de los que dicen, ustedes están locos regalando su dinero, pero no entienden que servimos a un Dios vivo y real. Aleluya. La persona generosa da a la obra del reino porque su corazón desea dar. Punto. Miren qué simple. Su corazón desea dar, desea participar. Eso suena tan simple que suena tan mentira, pero qué profundo es este tema. Es como el amor. En este terumá, en esta ofrenda, el Eterno no mendiga. He doesn't beg. Él no dice, por favor, saquen de lo que tienen y den porque necesito. No, Él dice, si tú me amas y quieres, pues ofrenda para el tabernáculo, para el santuario. La persona generosa ama a Yahweh y quiere hacer todo lo que pueda para avanzar la obra de Yahweh aquí en la tierra. Esto se puede comparar a muchos ejemplos terrenales. Voy a usar uno que a lo mejor con el que nos podemos identificar. Tenemos hijos y nosotros queremos que nuestros hijos estudien. Entonces un esposo y una esposa dicen, bueno, vamos a pagarle la universidad a nuestro hijo o vamos a pagarle la universidad a nuestro nieto. Y oh my God, no se dan cuenta lo caro que es la universidad ahora, ¿verdad? Entonces, ellos no están tristes para nada. Uno vacía la cuenta de banco pagándole a la universidad cada semestre una barbaridad de dinero, pero es para que el niño o la niña estudie, para darle un buen comienzo en la vida. No, nos regocijamos haciéndolo. Se va a graduar. ¿Cuánto te falta, mijo? ¿Cuánto te falta, mija? ¿Verdad? Y no nos pesa invertir en la educación de nuestros hijos porque nos consideramos privilegiados de poder hacerlo, que ellos estudien. De la misma manera, una persona que ama al Señor, que ama a Elohim, debe de estar ansiosa de hacer todo lo que pueda para ver el desarrollo de la voluntad de Yahweh. Y sabemos cuál es esa voluntad, que volvamos a Él, que lo conozcamos, que disfrutemos de su perdón y de su bendición. Cuando invertimos en el reino no nos da tristeza. ¿Usted nos ve triste? No estamos tristes. Es una oportunidad de colaborar con los sueños de nuestro Elohim. Imagínense que usted ame a alguien y que diga, yo tengo unos sueños, y tú dices, aquí está, que se cumplan tus sueños, mi amor. Pues así es en el reino del Señor. Un dador verdadero quiere honrar a su padre, devolviéndole los recursos que nos fueron entregados a nosotros. Un dador verdadero no piensa que su dinero y sus recursos le pertenecen a él. Él considera que todo lo que tiene le pertenece a Yahweh. Por eso cuando ofrenda no se arrepiente, no se siente triste. Este principio también se puede comparar a un hombre rico que se fue de viaje. Ay, eso es crucero, pero bueno. Bueno, se fue de viaje, se tenía que ir 3 meses a su país. Era un hombre muy adinerado. Entonces cogió y sacó de abajo del colchón su dinero y se lo dio al vecino y le dijo, mira, esta bolsa te la entrego porque confío en ti, guárdamela hasta que yo regrese. Y lo guardó en un lugar seguro ese vecino, y cuando regresó el dueño de la plata de su viaje, fue al vecino, le tocó la puerta, le dijo, la pasé súper bien, regrésame entonces mi dinero. El vecino no se va a poner triste por regresarle el dinero que nunca fue de él para empezar. El vecino le dice, aquí está, te lo guardé bien, mi vecino, y se lo regresa con gozo. Porque él entendió, el vecino, que él solo custodiaba por un corto tiempo ese dinero o ese material.
De esta misma manera debemos de considerar que todo lo que le tenemos le pertenece a nuestro Elohim. Todo el que da debe de hacerlo de esta manera, voluntariamente, alegremente. Rab Shaul dice en 2 de Corintios 9:7, y esto lo hemos leído 1,000,000 de veces, pero al conocer el mandamiento de Terumá, ahora tenemos una noción clara de lo que estaba hablando Pablo o Rab Shaul. Aquí es donde entendemos con claridad qué quiere decir. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se está refiriendo a la Torá cuando Dios dice, vengan con corazones alegres, vengan porque quieren voluntariamente a contribuir al santuario. Éxodo 25:8 dice, y que hagan, y aquí vemos algo bien interesante, que aquí comienza el desarrollo de que el pueblo de Israel puede hacer para su Elohim. No siempre Dios haciendo por ellos o por nosotros, sino que en este momento ellos podían hacer algo para Él. Qué tremendo. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos, o habitaré en medio de ellos, dice otra versión. Y la palabra que se usa aquí para santuario es mikdash, que significa un lugar consagrado, un lugar sagrado, un santuario. Lo que Yahweh le estaba ordenando al pueblo era un lugar kadosh. Kadosh es la palabra hebrea para santo y separado, para su uso exclusivo. Este era el lugar donde el Eterno se encontraría con su pueblo y iba a habitar entre ellos. Esta morada, el tabernáculo o mikdash, era o es una figura de Yeshua. Y Yeshua figura en todo el tabernáculo. Entonces, ¿cómo lo vamos a abolir? Si ahí está Yeshua figurando en todo, en cada detalle del mikdash, del tabernáculo. El tabernáculo no era simplemente una iglesia grande o una sinagoga. Era el lugar de la morada de Yahweh en la tierra. Pero miren qué tremendo. Póngase a pensar lo que les voy a decir. Encerraba su presencia. Él estaba presente en el tabernáculo de manera especial, diferente a la manera en que está presente hoy en día. Esto es mi comentario, yo me atrevo a decir. Porque en el mundo, hoy en día, las personas atienden a la Keilah, a la congregación, la iglesia, la sinagoga, cualquiera que sea el caso. Y quiero que sepan que las iglesias, las sinagogas, son en cierta forma descendientes del tabernáculo. No hay cómo explicarlo sino de esta manera. La sinagoga es modelada o se diseña de acuerdo al modelo del tabernáculo. ¿En qué manera? Bueno, que los servicios de oración recuerdan o toman en cuenta los sacrificios diarios que ocurrían en el tabernáculo. La sinagoga tiene un arca que de manera simbólica corresponde al lugar santísimo del tabernáculo. Puedes poner el gracias. Wow, tenemos una hermana en proyección que es una ella danza tan bien como proyecta y proyecta también como danza. Ok, entonces la comunidad de adoradores que se reúnen en la sinagoga se reúnen, mire qué interesante, en los tiempos designados por Dios, igual que se hacía en el tabernáculo, en el mikdash, porque Dios nos dio fechas donde nos teníamos que reunir. Tiempos designados por el Eterno, igual que Israel se reunía en el tabernáculo o en el templo en esos tiempos designados. Similarmente, las Keilah o las iglesias son descendientes de la sinagoga. Yo lo explico así. No sé si suena loco, pero bueno, así, somos como descendientes de la sinagoga. Y retenemos muchos elementos de los servicios en la sinagoga. Dice en Éxodo 25:9, así le dice Yahweh a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, porque en el tabernáculo habían diferentes utensilios. Así lo harás. Así que el tabernáculo fue diseñado ¿por quién? Yahweh mismo. Amén. Hoy en día las personas que se congregan se encuentran como nosotros en un servicio de adoración poderoso, movido. Puede que se sientan hasta elevados espiritualmente, sientan que se le eriza la piel, sienten unas emociones, ganas de llorar. Tal vez veamos señales, milagros, sanidades como evidencia de la presencia del Espíritu de Santidad. Durante tales experiencias nosotros diríamos, wow, la presencia del Señor está aquí. Oh, yo sé que la presencia del Señor está aquí. Igualmente nuestros hermanos van a servicios de Yom Kippur en la sinagoga y allí escuchas unas oraciones que te dejan impactada, tocan el corazón de una intensidad espiritual tan poderosa que uno dice, wow, me elevó hasta la misma presencia del Eterno. Pero ninguna de estas dos experiencias que acabo de usar de ejemplo se pueden comparar al tabernáculo. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Aunque la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, se puede sentir hoy en día, y su Espíritu siempre está con nosotros, antes que me digan y me ataquen diciéndome que siempre está con nosotros, siempre y cuando nosotros lo invoquemos y vivamos, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. El tabernáculo y el templo era diferente. Dios estaba presente de manera concreta y absoluta. Yo no sé cómo, yo quisiera sacar palabras no sé de dónde para explicar que es que Dios estaba ahí de manera concreta, de manera tangible, de manera absoluta. No quedaba duda, allí estaba Elohim. No era que si a lo mejor, que si yo no sé, que si a lo... No. Es que ahí estaba. No se trataba de sentimientos. No tenía que ver con sentimientos intensos de espiritualidad. Era un hecho. Era una realidad. Elohim vivía en ese lugar. No se podía negar. Era como tener a Yahweh de vecino. ¿Usted está seguro que su vecino vive ahí al lado? Sí, mi vecino vive ahí al lado. Ahí está el carro, ahí está la luz, ahí está el perro. Bueno, Yahweh era como tenerlo de vecino, si usted era un israelita de ese tiempo. El profeta Ezequiel vivió en los días de la destrucción del templo por Babilonia, muchos años después. Y él vio al pueblo de Dios ser esparcido entre las naciones. Este es el profeta Ezequiel. Él también vio un futuro tiempo cuando el templo en Jerusalén sería reconstruido y la presencia de Dios volvería al templo. Y nosotros sabemos, hermano, que es Yeshua. Hasta que eso ocurra, él profetizó que el Eterno moraría entre su pueblo dentro de lo que él llamó un pequeño santuario. Miren qué interesante. Entre nosotros. Eso está en Ezequiel 11:16. Por tanto di, así ha dicho Yahweh el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones. Estas son las 12 tribus de Israel dispersas. Y les he esparcido por todas las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. En el judaísmo es entendido que la frase pequeño santuario que acabamos de leer en Ezequiel se refiere a la sinagoga y a los hogares de los hebreos. Los rituales, esto se pone bueno de verdad. Los rituales que tanto criticamos y los servicios de oración de las sinagogas que criticamos están estrechamente ligados o se asemejan al servicio en el tabernáculo. La imagen de la mesa del Shabbat en cada hogar o en la sinagoga
o en la Kehilá se refiere o nos hace recordar al tabernáculo. Todo lugar donde se reúne el pueblo de Elohim a adorarlo, ya sea en el hogar o en la mesa, en la sinagoga, en la Kehilá, Yahweh está presente como pequeño santuario. Y allí tenemos la oportunidad de saborear su presencia. No, me atrevo a decir, y me van a corregir si me equivoco, que no estamos como en el tiempo del tabernáculo en la misma presencia de Yahweh, sino que estamos haciendo un servicio, tenemos un servicio a Él donde saboreamos la presencia del Eterno. Dentro de ese tabernáculo había un arca, como un cajón, y esa arca estaba en el corazón del tabernáculo, en el mismo medio hacia atrás. Ese era el corazón del tabernáculo. Por lo tanto, dice el Señor, nos habla del corazón del hombre. De la misma manera que el arca era el trono de Dios en el tabernáculo, allí hablaba Él con Moisés y con el sumo sacerdote. Nosotros tenemos que hacer que nuestros corazones sean un trono digno para que Él se siente en el trono de nuestra vida. Éxodo 25:16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? Los mandamientos, las tablas. En el pensamiento hebreo, el corazón no es el asiento de las emociones. En vez, y diferente a lo que nos enseñaron hace un tiempo atrás, representa los pensamientos de la persona, el intelecto, la voluntad. La Biblia hebrea usa la palabra corazón de la misma manera que nosotros usamos la palabra mente en español. La Torá dice en Génesis 6:5: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era siempre mal. Era de continuo solamente el mal. En Génesis 8:21, percibió Yahweh olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, o sea, la mente, es mala desde su juventud. El profeta Jeremías, y este sí no los conocemos, dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Proverbios 20:9: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, el corazón y la mente, el Señor nos promete que Él lo va a cambiar desde adentro hacia afuera. De la misma manera que Él ordenó a Moisés a construir el tabernáculo, la primera instrucción fue sobre el arca. Y se construye el tabernáculo desde adentro hacia afuera. Él trata con nosotros desde adentro hacia afuera, de la misma manera. Este es el pacto, dice el Eterno en Jeremías 31:33, que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, el concepto de poner la Torá en nuestro corazón es ilustrado en el arca del pacto. De la misma manera que mandó a poner los mandamientos dentro del arca, Él pone los mandamientos dentro de nuestro corazón. Y aquí tenemos esta semana una ilustración preciosa de cómo lo hace. El arca fue hecha para guardar las dos tablas del pacto. De esta misma manera, la Torá es guardada en nuestro corazón. El profeta Ezequiel nos promete que en los postreros tiempos, en el reino mesiánico, en la era mesiánica, Él nos va a dar un nuevo corazón. En Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
Yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando nos comprometemos con Yeshua, cuando prometemos ser seguidores de Yeshua, ocurren varias cosas. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo es en raíces hebreas, verdad? Bueno, de la misma manera que siempre ha sido. Recibimos su perdón y somos limpios a través de Tevilá, del bautismo en las aguas. Entonces el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Eterno, empieza el proceso de recrear nuestro corazón o nuestros corazones. Los que estamos en ese proceso, ¿cuántos aquí están en ese proceso? Yo espero que todos. Nos comprometimos con nuestro Mesías, con nuestro Mashiach. Dijimos, te queremos conocer, queremos ser tus seguidores, queremos ser ciudadanos de Israel, queremos ser tu pueblo, queremos ser tu novia. Y él dijo, está bien, yo te perdono tus pecados, entra a las aguas en el nombre de Yeshua y eres perdonada. Y te voy a llenar de mi espíritu para que tengas un corazón nuevo y tú puedas clamar a mí y cantar a mí como el salmista David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y como dijo en el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Aleluya. Bendito el Eterno, que a través del estudio de la Torá y del estudio del Arca del Pacto, vemos lo que Él está haciendo en nuestro corazón. Además, claro, que de muchas cosas más. Voy a tocar un punto más, aunque pudiéramos estar toda la semana sin parar, hablando del tabernáculo. Éxodo 25:23. Habla de una mesa. Una mesa. Wow, que mucho hemos hablado de mesa, ¿verdad? Últimamente. La mesa del Shabbat, la mesa de Havdalah. Y bueno, siempre estamos, ¿verdad? Hablando de una mesa u otra, donde hemos aprendido que el Eterno se sienta con nosotros, nos ministra, nos da alimento espiritual. En este caso, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás, verso 24, de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Y verso 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Sobre esa mesa tenía que haber pan todo el tiempo. Yo no sé ustedes, yo me confieso, yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo la escritura, tal me parece que es por primera vez, aunque no lo es, pero es por primera vez conociendo las raíces hebreas y estudiándolo en su contexto. Y yo decía, wow, qué mucho pan. Yo sé que Yeshua es el pan de vida, pero pan sobre la mesa en cada Rosh Kodesh, en cada Shabbat, en cada servicio. Y aquí leemos que en el tabernáculo tenía que haber pan sobre la mesa continuamente. Y eran 12 barras o 12 hogazas de pan. Se llamaba el pan de la presencia, que simbolizaban las 12 tribus de Israel, entre otras cosas. Los sacerdotes asaban estas 12 hogazas cada Shabbat y las ponían delante del Señor en la mesa. Cuando hacían esto, removían las 12 que ya estaban de la semana anterior y se las podían comer. Se lo comían en ese Shabbat. En un sentido, el pan simbolizaba una cena compartida entre los sacerdotes y Elohim, y el Señor. Era un memorial de la cena del pacto que los sacerdotes y las cabezas de las tribus habían tenido en el monte Sinaí. Eso estuvo en el estudio anterior. Este ritual
Sí, este ritual, el ritual del pan fresco de challah o de challah en nuestras mesas de Shabbat nos recuerdan a este aspecto del servicio en el tabernáculo. Oh, ahora sé lo que le voy a contestar a los hermanos que critican y dicen, esto es un ritual. Sí, es un ritual que nos recuerda que Él nos hizo sacerdotes para sentarnos en la mesa con Él cada Shabbat y participar del pan que solo podían comer los sacerdotes en el tiempo del tabernáculo. Oh, oh. Así que sigo con el ritual. Ahora lo hago con más gozo porque entiendo. Qué tremendo. Pero escuchen qué interesante. En los días de Yeshua y sus discípulos, el sacerdocio había crecido tanto. No había tabernáculo, había templo. Pero había crecido tanto que los 12 panes no eran suficientes. Los 12 panes que estaban sobre la mesa de la proposición. Para darle de comer a todos los sacerdotes que estaban en sus puestos. O sea que les había tocado el turno del Shabbat. Entonces habían más de 12 sacerdotes, yo me imagino que eran miles, o eran muchos, yo no sé, muchos. Déjame decir miles porque. Entonces, ellos estaban en su puesto. Cada sacerdote recibía un pedacito pequeño de los panes, porque en ese tiempo habían muchos sacerdotes y solo habían 12 hogazas de pan. Cuando el favor del Eterno, dicen los sabios, está sobre una nación, un milagro ocurre. Y ese pedacito pequeño satisface al sacerdote. Aunque él solo había comido quizás no más que una migajita, en inglés se dice crumb, lo que sobra, el sacerdote quedaba totalmente saciado. Cuando todos los sacerdotes habían comido de las 12 barras de pan y se habían saciado, siempre les sobraba pan. Aleluya. Dice el Talmud que cada sacerdote que recibía un pedazo del pan, aunque fuera del tamaño de una aceituna, ¿se imaginan? Con lo hambrientos que somos nosotros, que cuando pasan el pan hacemos, gracias. Sí, bueno, a veces se comían un pedacito como del tamaño de una aceituna, pero se lo comían y quedaban satisfechos. Y algunos se lo comían y después se daban cuenta que quedaban sobras. Los rabinos asocian los 12 panes de la presencia con la prosperidad de una nación. Ellos explican que Elohim bendijo a la nación de Israel con prosperidad a través del pan de la presencia, que se encuentra en el tabernáculo, en el templo. Porque, y miren este principio, no quiero sonar como antes, así que voy a decir algo que es bíblico, no invento. Un principio bíblico. Desde que Yahweh creó el universo, Él nunca introduce algo de la nada. En vez, Él quiere introducir la necesidad que tengamos, pero de forma o de manera que sea un aumento de algo. Él hace que fluya de algo que ya existe. Por ejemplo, y hay muchos ejemplos en la Biblia, por eso les puedo decir que es un principio bíblico. El profeta Eliseo hizo el milagro de la multiplicación cuando causó que de un jarro de aceite pequeño se llenaran muchos jarros mucho más grandes. Él pudo haberle dicho, te voy a llenar los jarros aunque tú no tengas nada. Pero ella tenía un jarro pequeño, o sea, una pequeña cantidad. Y eso es un principio que tenemos que tener muy claro. Los rabinos dicen que el Señor usó la mesa de la presencia, la mesa de los panes, para obrar un similar milagro de multiplicación para prosperar a su nación. Mientras que los sacerdotes lograban poner los panes de la proposición en la mesa,
la nación seguía próspera. Recordemos que nuestro maestro Yeshua, el Mesías, le dio de comer a las multitudes con 5 panecillos. Ese milagro, y con peces, sí, ese milagro alude a los panes del tabernáculo, de la mesa. No, gracias, estoy bien. La primera vez, Él partió 5 panecillos y le dio de comer a miles. ¿Y qué hicieron sus discípulos después? Recogieron las sobras, como los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Pero siempre empieza con una pequeña cantidad y hace el milagro de la multiplicación. La segunda vez Él partió 7 panecillos y otra vez le dio a comer a miles. Y otra vez los discípulos tuvieron que recoger las sobras. Así que de acuerdo a las escrituras, ¿cuántos panes usó Yeshua? Si primero usó 5 y después usó 7. 12. Oh, ¿será casualidad? En el milenio, Yeshua, el pan de vida, nos prosperará con toda bendición espiritual y material. Eso será cuando Él reine. Aleluya. Bendito el Eterno que se revela a nuestra vida. Verdaderamente, Padre, nos presentamos ante ti agradecidos de tu palabra, de tu Torah, de todo lo que nos estás enseñando. Dice tu palabra que tú eres el pan que descendió del cielo, que tú nos suples cada necesidad, que tú nos sacias de toda hambre. Permite que en esta semana, mientras que estudiemos la parashá, Terumá, Señor, sigamos aprendiendo y creciendo hasta tener una estatura mayor, hasta llegar a niveles superiores, hasta conocerte de manera íntima. Muéstranos, Padre, el significado de la sangre que se ponía sobre el lugar del propiciatorio. Muéstranos por qué se rasgó el velo del tabernáculo. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es la costumbre judía? Señor, tu pueblo conocía esas costumbres. Muéstranoslas a nosotros para que te podamos entender más, de manera más cerca, más íntima. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias. Gracias porque pudimos escuchar tu voz y hemos regresado a casa. Padre, y aunque quizás no somos ni de la tribu de Judá, no sabemos de qué tribu somos, pero Padre, tú dices que tú nos injertas y nos amas como hijos tuyos que somos. Gracias. Gracias porque nos has revestido, porque nos has sentado a la mesa a comer con el Rey. Qué bendición y qué privilegio tan alto. Te doy gracias, Padre. Toda Rabá, Abba, te amamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.